Eh, Muy buenas noches, amigos del Ágora Popular de la Plaza San Martín. En primer lugar, quisiera pedirle unas enormes disculpas. La conferencia, la disertación estaba planificada para las 7 de la noche. Lamentablemente, en toda la cuadra de mi casa, en la casa de mi madre, porque en esta cuarentena estoy viviendo con ella, lamentablemente nos cortaron la luz a las 4:30 de la tarde. Y llamamos a Enel, que es la empresa que provee luz a lo que sería el distrito de Breña y alrededores, y nos planificaron el retorno de la luz todavía a las 10 de la noche. Pero la insistencia de los vecinos es que a Dios gracias la luz, bueno, ya son las 10, pero se ha repuesto hace aproximadamente una hora más o menos, a las 9. Bueno, no es mi costumbre realmente llegar tarde, la hora es la hora. Es un compromiso que yo tengo con ustedes y con Leonardo Castañeda, que es quien nos coordina y dirige el tema del Ágora en su plataforma física en la plaza y en su plataforma virtual acá. Me he perdido conferencias de filosofía y del doctor Helguera, pero bueno, estoy aquí para cumplir con mi palabra. Un poco tarde, estoy en deuda con ustedes. El tema que vamos a atacar el día de hoy, como ya lo habíamos anunciado, es el análisis de los sistemas de salud en el Perú antes, durante y después de la cuarentena. Bueno, miren, acá hay una situación bien interesante. El Perú tiene un sistema de salud fraccionado, dividido, partido y parchado. Un sistema fraccionado donde diferentes establecimientos de salud, llámese hospitales, postas, puestos, policlínicos, centros privados, públicos, mixtos, etcétera, dependen de diferentes cabezas. No hay un solo ente director de el sistema de salud en el Perú. Si bien es cierto, hay un ente rector de nombre que es el MINSA, el Ministerio de Salud, mas no así este ente rector tiene la capacidad de poder imponer sus políticas públicas en los hospitales que no corresponden al Ministerio de Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora, está dirigiendo en las entrevistas que le hacen los diferentes canales de televisión, ¿qué pasa? Saludos al Ágora Popular de la Plaza San Martín, saludos a Leo, saludos Roy Choque y también saludos Gustavo Cama a pesar del maleteo. Cuando el ministro de Salud está hablando, se supone que nosotros debemos de ver al jefe de toda la salud del Perú. Lamentablemente, cuando el ministro de Salud se dirige a la población, no está hablando en representación de todos los establecimientos de salud. Lamentablemente. ¿Por qué? Y ahora les paso a explicar. Porque en el Perú, diferentes cabezas dirigen diferentes tipos de establecimientos de salud. Por ejemplo, el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, el Policlínico Bermúdez, Pablo Bermúdez, el Policlínico Chincha, ¿no? Estas instituciones, es decir, los policlínicos y los hospitales que pertenecen a los asegurados, donde se atienden los asegurados, ¿no? Rebagliati, Almenara, Policlínico Pablo Bermúdez, etcétera. Esos hospitales y esos policlínicos no dependen del MINSA, no dependen del Ministerio de Salud, dependen de, una, de un organismo público
con régimen privado, que es ESALUD, conocido antes como el Instituto Peruano de Seguridad Social, el IPS. El IPS, en su versión ochentera, mediados de 90, y luego en los 2000, el ESALUD, es una institución, el Seguro Social, que no depende del MINSA, depende del Ministerio de Trabajo, no depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Trabajo. Y ahí hay una situación bien interesante, ¿no? ¿Qué hace un grupo de hospitales y policlínicos dependiendo del Ministerio de Trabajo? Es decir, ¿qué tiene que ver las políticas laborales con las políticas de salud pública en el país? Absolutamente nada, ¿verdad? Sin embargo, se utilizó, y esto viene desde el gobierno, me parece, de Belaunde, desde el primer gobierno, es más, de Belaunde, se utilizó el pretexto de que estos hospitales, tanto Almenara como Rebagliati, por ejemplo, eran o habían sido o fueron construidos con la plata de los asegurados, de la gente que está en planilla y que le descuentan un 13% para salud, ¿no? Con esa plata, efectivamente, se construyeron esos hospitales. Entonces, como es plata del trabajador, se asumió que los hospitales deben estar adscritos o deben depender del Ministerio del Trabajo y no del Ministerio de Salud. Realmente una situación bien torpe y muy antojadiza, ¿no? Además, hay una cosa bien interesante que la gente quizás no lo percibe. El MINSA tiene su estructura física, los hospitales nacionales, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Mogrovejo, el Hospital Loaiza, el Hospital San Bartolomé, el Hospital de Neoplásicas, el Hospital Bravo Chico o Hipólito Unanue, el Hospital María Auxiliadora, el Centro de Salud de Conde de la Vega Baja, el Centro de Salud de Caja de Agua. Los centros de salud y los hospitales que he mencionado pertenecen al MINSA y evidentemente son hospitales y centros de salud de carácter público, es decir, no pertenecen a un privado, pertenecen al Estado y cualquier persona se puede atender. Cualquier persona, rico, pobre, mesocrático, cualquier persona se puede atender. En cambio, en los hospitales del Seguro Social de Salud, del antiguo IPS, solo se pueden atender los asegurados. Por eso es que Salud, aunque ustedes no lo crean, además de que depende del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, es un hospital privado. O sea, no es público, no es del Estado. Pareciera, pero no es. Es un hospital privado, de régimen privado, que tiene un directorio. Ellos no los dirige el MINSA, ni tampoco los dirige, como el caso de un hospital, el director médico. Los dirige un directorio. Obviamente, ¿quiénes conforman ese directorio? Ahí viene la parte interesante. Un representante de los trabajadores, de los empleados, perdón, de los asegurados, que no se sabe quién es, un representante de los asegurados, un representante de las empresas que aportan al seguro social, ¿no? Un representante de las empresas, un representante de los trabajadores, de los médicos, del Ministerio de Trabajo y así. Ellos forman el directorio con onerosas dietas, ganando buenas dietas, ¿no? Entonces, miren, para que vean esta situación, ¿ah? MINSA, por su lado, con sus hospitales y sus centros de salud, y por otro lado, el Seguro Social o de Salud, con sus hospitales y sus policlínicos. Pero ahí no queda la cosa.
sino que además hay otro grupo de establecimientos de salud que no tienen nada que ver con los primeros dos que he mencionado. ¿Cuáles son? Los de las Fuerzas Armadas. Los hospitales de las Fuerzas Armadas no están adscritos ni pertenecen ni al MINSA ni a Salud. Ellos pertenecen cada quien a su respectivo comando. El hospital de la FAP reporta al comando de salud de la FAP. El hospital de militar al comando de salud militar. Y la marina, etcétera, reportan a su comando. Y el jefe del hospital no es un médico. El jefe del hospital me parece que lo ocupa alguien con rango, no sé si de comandante, de coronel o general, pero lo ocupa un militar de carrera, de armas. Es decir, mientras tú vas a un hospital del seguro y el que lo dirige es un gerente, vas al hospital del MINSA y el que lo dirige es un director médico, tú vas a las Fuerzas Armadas y quien dirige un hospital, el hospital de la FAP, el hospital naval, el hospital militar, lo dirige un oficial de armas de alta graduación. ¿Se dan cuenta las diferencias? Pero ahí no queda el asunto. La policía es otro cantar. La policía no pertenece a las Fuerzas Armadas. Ellos tienen otra organización. Y su organización tampoco tiene a un médico que dirige el hospital. Tiene a un policía oficial de alta graduación que reporta al Comando de Bienestar Social. ¿Se dan cuenta? Miren, ya van cuántas estructuras distintas tiene este país. Es un monstruo de muchas cabezas, pero ahí tampoco queda la cosa. Hay más cabezas. ¿Cuál es la otra cabeza? Los hospitales de la solidaridad. El famoso sistema SISOL o sistema de la solidaridad. Estos mal llamados hospitales, porque en realidad no son hospitales, son consultorios boutique, o sea, consultorios chiquitos metidos en un solo lugar. Estos mal llamados hospitales de la solidaridad no obedecen ni al MINSA, ni a Salud, ni a las Fuerzas Armadas, ni a las Fuerzas Policiales. Los hospitales de la solidaridad responden a la Municipalidad de Lima. O sea, ahí tienen otro esquema. ¿Y quién dirige un hospital de la solidaridad? Nadie, porque cada consultorio, el endocrino es un médico endocrinólogo que alquiló su hueco. El gineco es un médico ginecólogo que alquiló su hueco. Entre ellos no hay ninguna relación, más que son ambos socios de un hospital que nunca existió. O sea, ¿se dan cuenta en la situación en realidad cómo vive el sistema de salud en este país? Completamente desmembrado. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que hay municipalidades, tanto provinciales, distritales, gobiernos regionales, que se fueron por la suya, como la Municipalidad de Los Olivos, y construyeron el Hospital de Los Olivos. Ese de ahí no responde ni a Salud, ni al MINSA, a Fuerzas Armadas, ni policiales, ni a la Municipalidad de Lima. Responde al alcalde de Los Olivos, de forma indirecta a su gerente de salud, que en este caso el gerente de salud de la Municipalidad de Los Olivos es el exalcalde de de uno de los hijos de Callao, el señor Rivadeneira, o sea, de la mafia del Chimpún Callao. Entonces, se dan cuenta el nivel de desmembramiento que hay, es increíble, o sea, en realidad no hay forma de que un sistema pueda funcionar de esa manera, ¿no? Ahora, no queda ahí la cosa. Para beneplácito de los que les gusta, ¿cierto? Ver un país desorganizado, pues este país es uno de los más desorganizados que hay. Por ejemplo, cuando uno se accidenta y hay un SOAT, un AFOCAT, etcétera, un Fahrenheit, que no sé cómo se llaman esos seguros, los seguros de salud que a su vez te llevan a cualquier clínica,
No pertenecen ni a MINSA, ni a Salud, ni a ninguno. Ellos reportan a la Superintendencia de Banca y Seguros. Hay otra cabeza más. Y ya para rematarla por completo, ¿no? Para rematarla por completo, están las clínicas privadas. Y las clínicas privadas tienen su propio sistema y reportan a la Superintendencia de Banca y Perdón, ellos reportan a su salud. O sea, el sistema de salud peruano está dividido en 1000 partes. Por eso es cierto que cuando el ministro de Salud habla, se dirige al pueblo y quiere ejecutar una política de salud pública, no lo puede hacer, porque ninguno de los otros establecimientos lo va a obedecer, porque para empezar por ley no tienen por qué obedecerlo. Entonces, cuando el ministro de Salud dice, ¿saben qué? Tenemos 200 UCI, 200 camas de emergencia, 200 UCI, se refiere a que esas 200 están en los hospitales del MINSA, pero no puede contar ni puede asumir lo que tengan las Fuerzas Armadas, las policiales, las clínicas, el sistema de la solidaridad, no puede. Por eso es que tuvo que motivar una reunión con todas ellas, con todas, ponerse de acuerdo. Pero ¿qué dijeron las clínicas, el CISOL, todo? Le dijeron al ministro, mira, si tú quieres que nosotros nos juntemos contigo y te apoyemos, entonces genérame otra organización paralela que no me obligue a mí a depender de ti. El ministro cedió, Vizcarra lo apoyó y sacaron el famoso Comando COVID de Salud, que lo dirige Pilar Macetti, que es una especie de paralelismo al MINSA. ¿Por qué? Porque era la única forma de poder integrar a todos aquellos establecimientos de salud que no formaban parte de su red. ¿Me entendieron? Y en ese comando participa por Salud su gerente general, que es Ugarte, por la policía su general, por el ejército su general y así. Entonces ha logrado integrar de esa manera, pero no es la manera ideal, obviamente. Entonces, si en esa misma lógica no es posible, ¿cierto? No es posible que siendo un sistema tan fragmentado pudiera rápidamente enfrentar al reto del COVID. Por eso es que cuando llega el virus, no tenían una idea. ¿Qué pasó? Tenemos problemas para producir el video. ¿Qué ha pasado algo, creo, acá? Dice que tenemos problemas para producir el video. No sé qué ha pasado, pero dice que hay problemas para producir el video.